Bien, volvemos al piso de Mañaneros y nos vamos a contactar con el primero de los columnistas con los que vamos a estar hablando hoy. En este caso, vamos a hablar de salud. Está nuestro pediatra allí para charlar un rato con nosotros, Alejandro Lucchesi. Ale, ¿cómo estás? Buen Hola día. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sofi. Buenos días, Santi. Un gusto nuevamente, como todos los viernes, poder de alguna manera estar en contacto con ustedes y con la población a través de este medio. Bien. Importante para poder transmitir un poquito las cuestiones que hacen inherentes a la salud, sobre todo a la salud de los niños de nuestra ciudad. Ale, estás trabajando, evidentemente, porque tenés todo el look de médico con el, Sí, con estoy el viendo ocultador ahí, justo un sí. paciente Claro. que estoy acá en el consultorio. Sí, Bien. estamos trabajando. Tengo el barbijo, por supuesto, ahora me lo Claro, saqué porque salió el paciente, claro, estoy claro. ¿Está solito bien? en el consultorio. Y bueno, cumpliendo la cuarentena a la medida del Sí, médico. El médico tiene que estar al servicio de sí. la atención de los pacientes. No solamente se enferman de coronavirus los niños o los pacientes, sino que tienen las mismas enfermedades de siempre. Una buena, se han lavado tanto las manos, se ha tapado tan bien las fauces cuando tosemos o estornudamos y hemos mantenido la distancia social, aparte del aislamiento de la cuarentena, lo cual ha hecho disminuir la presentación inicial con estos primeros fríos de las enfermedades respiratorias habituales, a Ajá. las cuales las vamos a tener que atender, las vamos a tener que recibir, y es un verdadero desafío el tenernos a nosotros mismos con la seguridad y nuestro pensamiento permanentemente crítico acerca de lo que configura la epidemiología y el conocimiento médico que llevamos de justamente las enfermedades infecciosas, las enfermedades alérgicas. Por consiguiente, es bueno, digamos, tener la posibilidad de comunicar a la población que ante la presencia de síntomas respiratorios en los niños, sobre todo en los niños pequeños con fiebre, concurran a su pediatra, que tiene, como quien dice, la habilidad y la pertenencia para poder resolver todos los casos. Bien, Ale, hablamos hace un ratito con Sofi recién en la presentación del programa de que el virus no es que lo hemos detenido totalmente ni nada por el estilo y que las cuarentenas estas, más flexibilizadas, el aislamiento un poco más libre, tiene que ver con que el sistema de salud ya se preparó. Ayer yo fui al Funes y estaban entregando allí el vicegobernador más respiradores, hay más camas preparadas. Hay 22 camas, nos decía Sonia Nieva, la doctora, preparadas, de la cual en este momento no se está usando ninguna. 22 camas con respirador para utilizar, ¿no? Entonces el sistema de salud ya está preparado, entonces se libera un poco a la gente por una cuestión social, también económica, y va a haber contagios. A ver, ¿vos cómo imaginás o cómo creés en cuanto a lo que vos venís siguiendo que van a ser los próximos días o semanas? Un poco lo que pasó al inicio de esta semana, cuando se flexibilizó Sí, la cuarentena en el interior del país, o sea, en la zona que nos pertenece, pasando a lo que se denomina fase 4, que sí. es donde se permite un contacto laboral, digamos, con las precauciones del caso, por supuesto. Se permite salir de la vivienda, salir un poquito a caminar. Eso es importante porque representa el efecto rebaño que se denomina, que es la mayor parte de las personas que estamos, al ser tan contagioso el coronavirus, han tenido contacto con él, más, menos carga viral, pero todos han tenido contacto. Ese contacto involucra también la generación de defensa. Muchas personas ni se enteraron que lo han tenido y ya están convalecientes, ya están inmunizados, ya son inmunes. Por consiguiente, eso representa una población que es la mayoría, es casi el 80% de la población, que no se va a enfermar y que puede empezar a exteriorizarse Bien. con todo lo que eso involucra, o sea, la cuestión económica por un lado, pero por otro lado las cuestiones inherentes a la salud. Si Claro, yo te digo, por ejemplo, que una criatura no puede estar sin tomar sol y aire. ¿Por qué? Porque no fija vitamina D, y si no fija claro. vitamina D no se produce el proceso de calcificación ósea. Entonces, yo no puedo tener una criatura, supongo, desde los 3 meses hasta los 6 meses, encerrada en una vivienda sin poder tomar sol, sin poder esparcirse al aire libre. Claro, Porque justamente voy a tener la consecuencia de una enfermedad quizá peor que el coronavirus, que es el claro, claro, raquitismo. claro. Entonces, ante eso, el efecto rebaño tenemos que tomar las precauciones
seguir con las medidas de protección personal, el distanciamiento social, el lavado de manos, el taparse bien la boca, pero empezar a tener el contacto con el otro. Entonces pasó lo que pasó. Vimos que si bien se hacen muchos más testeos, aumentaron el número de casos positivos. Aumentaron también quizá el número de fallecidos. Ese número de fallecidos que aumentó era lo que se había programado para mediados de mayo, que lo habían dicho ya a principios de mes. Entonces no estamos errados, estamos bien. Estamos tan bien que, lo que vos dijiste al principio, el sistema sanitario logró ponerse en marcha, y el dispositivo de los respiradores, por ejemplo, es para la contención de la gravedad. Ahora ya se conoce bien el panorama. Se ve que la mayor parte de la población que contrae coronavirus tiene una buena evolución, tiene una evolución favorable, y muchísimos, más de la mitad, son asintomáticos totalmente. Bien. Punto. El 20% restante, que se concentra prácticamente en la edad adulta mayor y que se concentra en aquellas personas, la gravedad, en aquellas personas que han tenido alguna enfermedad precedente grave y que involucra una falla en su respuesta inmune, o sea, en sus defensas. Esos dos factores lo van, como quien dice, empujando hacia la contención final, llamémosle así, o en el pico de la pirámide, que es la alta tecnología en la terapia intensiva con el uso de los respiradores. Los cuales, obviamente, bienvenidos sean, y bienvenido sea también la preparación que debemos tener los profesionales médicos de nuestro país, claro, del mundo entero, pero particularmente acá, para manejar un respirador, manejar los que son los gases en sangre de los pacientes. Me he puesto a leer, te digo, Santi, Sofi, estos últimos días me he puesto a leer por si llego a tener que participar, digamos, me he puesto a estudiar completamente, por si tengo que llegar a participar de un hecho sanitario de este tipo. Obviamente estamos recibiendo instrucciones a través de cursos gratuitos del Consejo de Médicos, estamos recibiendo mucha información, darle bolilla, digamos, a la información buena, depurada, científica, no asustarse. Muchas veces el agravamiento de esto viene de la mano de ese susto, ese miedo que se genera, que subyace, y que muchas veces compromete más eso que la misma enfermedad. Ale, a propósito de lo que hablás vos del miedo, esta semana tuvimos casos en Carlos Paz de gente que se está recuperando en su casa. Y hubo un pánico general por ahí de los vecinos, de la gente alrededor, de qué pasa, los tengo a 3 casas de mi casa, están a 1 cuadra, 2 cuadras. Fueron al mismo negocio que yo fui. Claro, bueno, todas esas preocupaciones. Hubo, bueno, mucho en torno al supermercado, en este caso al supermercado de San Martín, que, a ver, yo he ido muchas veces a comprar a ese supermercado, y la verdad que las medidas que se toman, te limpian el carrito cuando entras, te echan alcohol en gel en las manos, todo el mundo está con barbijo. Las cajeras tienen ahora unos mamparas de acrílico, de protección, entonces, y tienen además de máscaras, digamos, es como toda una protección general que hay. Si además uno después limpia los productos cuando llega a su casa, es como que, digo, no hay que entrar en pánico, porque esté a 3 cuadras de mi casa, o en la otra cuadra, o al lado, uno no se va a contagiar si esas personas cumplen con el aislamiento. Claro, y vos las medidas de higiene, claro. Exactamente, te doy totalmente la razón, les doy totalmente la razón. ¿Por qué? Porque la batalla, la guerra contra los microbios no la vamos a ganar. Si nos proponemos ganarla, no la vamos a ganar. Afianzo este consentimiento que te digo, diciéndote que gracias a los microbios estamos vivos. O sea, combatir absolutamente todo el contacto con los microbios involucra, digamos, no poder ni siquiera digerir los alimentos. Por consiguiente, las medidas de precaución que se toman, sin exagerar, sin tener miedo, sin solamente tener precaución, nos va a permitir salir adelante y superar este paso de la pandemia. Cuando pasa algo local es que se comunica y se transmite más el miedo, y si hay un sensacionalismo por detrás de la noticia, es más vendido, es más vendible, es más visto. Por consiguiente, eso también tenemos que tener cuidado, porque ese sensacionalismo genera, hasta disminuye, te diría, hasta bloquea la respuesta consciente de la persona. Puede entrar en desesperación una persona y enfermarse más gravemente de eso, ¿no? Bien. Entonces, por favor, llevar tranquilidad. En Carlos Paz está totalmente controlada la situación. Bien. No hay que alarmarse más de la cuenta, hay que respetar las medidas sanitarias indicadas, respetar la cadencia que va teniendo la cuarentena, en tanto y en cuanto yo también quisiera salir a caminar
con mi señora, como salgo siempre. Yo sé que eso no involucra un riesgo de contagio. Con los dientes apretados lo tengo que respetar, porque así debe ser. ¿Hasta cuándo? Serán unos 10 días más tardar ya vamos a estar liberados de todo este tipo de restricciones. Muy bien, doctor. Interesante enviar este mensaje de tranquilidad a la gente, ¿no? De que el sistema de salud en Villa Carlos Paz está controlado. Preparado, exactamente. Bueno. Hace falta eso. Gracias, Ale. Totalmente controlado Claro. el asunto, digamos, de lo que es la derivación, el diagnóstico oportuno. Pido, por favor, no descuidar la interpretación de las otras enfermedades, que las tenemos, Claro, bueno, que las vamos a seguir teniendo, porque eso también representa una causa de fallecimiento. Claro, claro. Bien, Ale, muchísimas gracias, como siempre, trayendo un poco de tranquilidad también. Y asegurar, a ver, hay dos tranquilidades, creo. La primera, que si se mantienen las medidas uno puede hasta entrar en contacto con una persona enferma y si mantiene las medidas no se va a enfermar, que esto hay que tenerlo claro. Exacto. Y la otra es que el personal de salud, como el sistema en sí, están preparados hoy para recibir la pandemia. Por supuesto, y convengamos que también ayudan a esa contención la vía de la seguridad de la ciudad, o sea, la policía, la seguridad urbana, contribuye a eso el trabajo incesante de la enfermería y del personal de maestranza, por ejemplo, de nuestro hospital. Contribuye a eso el buen comportamiento del comerciante que abre y con precaución atiende, el de la estación de servicio, el del supermercado. En fin, ese cambio de conciencia es realmente lo que permite quitarle, como quien dice, la base de gravedad que esto tiene. ¿Por qué? Porque es más que evidente que se va a mejorar la mayor parte de la población espontáneamente. Ale, muchísimas gracias. Gracias, Ale. No, por favor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, importante este mensaje de tranquilidad, informando de una persona capacitada, un profesional con la trayectoria que tiene el doctor Alejandro Lucchesi. Lo dijimos durante toda la semana, también en Carlos Paz al día, pero está bueno enviar tranquilidad a la gente, no compartir cosas que no sepamos que han sido corroboradas y demás, ¿no? La pandemia de las fake news es peor. Digamos, cuando fue esto que decíamos recién del disco, hubo gente que se dedicó a escribir mensajes falsos. O a compartirlo, y bueno, y después eso se fue compartiendo en estados de WhatsApp, por estados todos de Instagram. lados. Claro, pero digo, ¿a quién se le ocurre sentarse a escribir ese mensaje como si fuese un comunicado oficial? ¿Para qué? Para joder la vida al resto de la gente. Y otros que, sin pensar, nosotros los medios estamos en comunicación permanente con los sistemas de prensa del gobierno provincial, que son fuentes oficiales, municipal, que son fuentes oficiales, son a través de esos canales de lo que... O sea, si va a pasar algo así como que hay que ir a hisoparse porque qué sé yo, imagínense que lo va a comunicar la municipalidad, primero a través de los medios, y si no ven en los medios, se fijan en los canales oficiales, las redes sociales de la municipalidad o de la provincia, digamos, en vez de el que manda un audio diciendo que tiene un tío trabajando de seguridad en el ministerio, ya está, no hay que compartir esa cosa. Incomprobable, exacto. Bueno, el corte pasado te emocionaste con el videíto del bisabuelo, ¿no? Sí, me emocioné. Esto fue en Buenos Aires, conociendo a su bisnieto después de 60 días, que no lo veía. Había nacido. Había nacido y no lo pudo ver nunca. Entonces, vos sabés que ese temor en la gente grande, nosotros quizás no lo tenemos,